Mi nombre es César Lara. Este video es para presentarles un proyecto para determinar el conocimiento que tiene la gente sobre derechos humanos dirigido hacia la comunidad LGBTTIQ+, si la gente tiene conocimiento sobre la comunidad y la violencia que se ejerce en su contra. Trataremos de averiguar las razones del comportamiento tanto hacia la comunidad como a los grupos vulnerables. Y es que siendo una de las ciudades más grandes del mundo y con una amplia gama de culturas cohabitando, también es una ciudad con un alto número de denuncias relacionadas con derechos humanos, violación de derechos humanos. A continuación, detallaré el proceso que seguiré y las razones por las que considero indispensable llevar a cabo esta investigación. El objeto de estudio es la comunidad LGBT, pero no desde la perspectiva de la comunidad, sino del hecho de la desvalorización de sus derechos como seres humanos, la violencia que se ejerce en su contra. La lógica nos diría que siendo una ciudad tan grande, una de las más grandes del mundo, y con tantas culturas cohabitando aquí, eh, se pensaría que no hay discriminación, que hay un alto número de aceptación para la gente que vive aquí, que convivimos. Sin embargo, no es así. Eh, la mayoría de la gente que vive en la Ciudad de México actualmente, no sé si la mayoría, pero un gran número de personas que viven en la Ciudad de México o que trabajan en la Ciudad de México, vienen de otros estados o vienen de otros países. Eh, y aunque cabe destacar que México, la Ciudad de México es una mezcla de costumbres, eh, dentro de la Ciudad de México podríamos eh, la podríamos dividir en dos sectores a la población. Uno, la gente que vive en las zonas más alejadas del centro de la ciudad y la gente que vive en el centro de la Ciudad de México. La gente que creció alejada del centro de la Ciudad de México vive con costumbres muy arraigadas. En las comunidades más alejadas hay muchas fiestas patronales, la religión influye mucho sobre estas personas y sobre sus costumbres. Y dentro de esas costumbres, vaya, está el rechazo hacia personas distintas. Ah, y en este caso, hablando en particular sobre el tema, a las personas con una orientación sexual distinta o con gustos distintos. Al final de cuentas, hablamos de grupos vulnerables y en particular sobre la comunidad LGBT. Las preguntas que buscaremos responder en esta investigación serán: ¿cuál es la causa de la violencia y discriminación contra la comunidad LGBT? ¿Cómo eliminar la violencia contra los miembros de la comunidad? Eh, Durante el camino, vaya, buscaremos la base del problema para poder identificar si es un tema de prejuicios, si es la falta de conocimiento en materia de derechos humanos, um, de costumbres que rechazan sistemáticamente a las personas que son distintas. Eh, Trataremos también de buscar una forma de difusión sobre derechos humanos, algo que ayude a resolver el problema. Eh, al final de cuentas, no es un problema que nada más le afecte a la comunidad LGBT, sino a todos los grupos vulnerables que viven en la Ciudad de México. No hablamos de mujeres, hablamos de niños y varios etcéteras. Eh, la investigación estará justificada por los números de las instituciones. Una va a destacar por ser nula. He buscado información y no encontré una cifra que nos diga qué cantidad o qué porcentaje de la población en la Ciudad de México tiene orientación sexual distinta a la normal. Eh, Tendremos que hablar de normal para poder diferenciar un poco y eh, tal vez separar al grupo, ¿no? Identificar el grupo que está siendo violentado. Eh, y bueno, eh, la otra por el gran número que, que, que nos muestra, ¿no? Hablamos de la cifra de quejas por discriminación y violencia en contra de la comunidad LGBT. Más del 50% de los que se han declarado con una orientación sexual distinta se han sentido discriminados en la Ciudad de México, y pues es un alto número tomando en cuenta la ciudad que es y todas las leyes que hay a su favor. Um, en cuanto a la delimitación espacial, la investigación está pensada para abarcar toda la Ciudad de México. Eh, de acuerdo a la cifra oficial del INEGI, en 2015
son casi 10 millones de personas. eh, los que habitan en la Ciudad de México, seguramente en este conteo, en este, en este nuevo conteo, en este nuevo censo, la cifra muy probablemente aumentará. eh, pero bueno, creo que es importante porque es una de las ciudades más grandes del mundo y hay muchas culturas que cohabitamos en esta ciudad. Eh, Dentro del marco teórico se considerará una serie de documentos que contienen cada uno de los temas. Eh, Vamos a hablar perdón, de las cifras eh, del texto Nuestros cuerpos diferentes son nuestros territorios, un mapa experiencial de Ciudad de México de Borsachielo y Guerrero, de Cárdenas Guzmán, transexualidad, el estigma entre el estigma y el acoso, de Martínez de la Escalera, diversidades, de Guerrero y Muñoz, transfeminicidio, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son textos, la verdad, bastante interesantes y con un poco más de cifras, un poco más de entrevistas y de hechos. Eh, Dos textos, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, y el otro texto se llama Diversidad Sexual, Discriminación y Violencia. Cada uno de estos autores hace un acercamiento a todas las formas de discriminación hacia este grupo. Los textos pasan por diferentes situaciones, narraciones de personas que han vivido esto, personas de la comunidad LGBT que cuentan sus experiencias. Se hablarán de algunas cifras, esos contarán como información secundaria para justificar todo este tema, ¿no? La principal metodología que se empleará será cualitativa, con fuentes de información secundarias, como ya lo mencioné, y búsqueda de expertos en el tema, gente de grupos vulnerables para que brinden su opinión sobre diversidad sexual, sobre discriminación hacia ese grupo y derechos humanos en general. Eh, Se aplicarán algunas encuestas para cuantificar las cifras, para hacerlas más cercanas a, a la realidad que vive la comunidad LGBT y con esto poder determinar dónde enfocar la solución al problema. Dicho esto, se empleará una metodología mixta, cualitativa principalmente, con entrevistas, con búsqueda de expertos en el tema, pero también se aplicarán encuestas para poder poner en números el resultado, tener una cuantificación de qué porcentaje de la población tiene una orientación sexual distinta a la normal, a la establecida, y bueno, también para poder determinar cuántas de esas personas han sufrido discriminación y qué tan vulnerables se sienten siendo parte de la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Y bueno, a continuación presentaré un par de entrevistas. Una es un audio de una mujer que da su opinión acerca del tema. Y bueno, se hizo una pequeña entrevista donde responde un cuestionario en el cual eh, da su opinión sobre el conocimiento de la comunidad LGBT, la discriminación que vive, por qué piensa, por qué considera que tienen esta discriminación, eh, y una forma a lo mejor de solucionar el problema. De igual forma hay un video de un compañero, él es miembro de la comunidad LGBT y también da su opinión acerca del tema, responden las mismas preguntas y cada uno da su opinión. Hola, mi nombre es Raquel Márquez y tengo 35 años. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Sí. ¿Crees que todas las personas que te rodean sepan sobre derechos humanos? No. ¿Crees que haga falta educación en materia de derechos humanos? Tal vez. ¿Qué opinión tienes sobre las personas con una orientación sexual distinta a la tuya? Son libres de decidir cómo y con quién relacionarse. ¿Conoces a la comunidad LGBTIQ? En algún momento escuché sobre la comunidad con siglas LGBTIQ. ¿Sabes qué significan las siglas LGBTIQ?
lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexualidad y queer. ¿Sabes qué significa cada una de las definiciones de identidad sexual? No de todas. ¿Crees que se ejerza violencia o discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ? Sí. Además existe discriminación por todo. ¿Cuál crees que sea el motivo de esa violencia? Ignorancia y cero tolerancia. ¿Has presenciado alguna agresión contra alguien de la comunidad LGBTIQ? No, nunca. ¿Han ejercido algún tipo de violencia en contra tuya? No, soy heterosexual. ¿Qué opinión tienes de la violencia contra grupos vulnerables? La violencia se origina a partir de no aceptar a personas con gustos distintos a lo que se conoce como normal. Al sentirse frustrados, recurren a la violencia. ¿Puedes dar tu opinión abierta sobre los temas mencionados? Creo que los derechos humanos no son aplicados igualitariamente con las personas afectadas. Actualmente deberíamos dejar de criticar y rechazar a las personas con gustos distintos, que cada quien viva como se le pegue la gana. La violencia se practica con cualquier ser vivo, cuando el atacante es infeliz proyecta lo que hay en su interior. También creo que la comunidad LGBTIQ en ocasiones quieren trato especial y se les olvida que para ser una sociedad armoniosa solo deben exigir respeto. No deben exigir que todos aceptemos sus gustos y preferencias. En mi caso, a mí no me importa la preferencia sexual de nadie. Debemos aprender a vivir y dejar vivir a los demás y enfocarnos en ser mejores versiones de nosotros mismos. Hola, soy Aldo Hinojosa y voy a responder las siguientes preguntas. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Sí. ¿Crees que todas las personas que te rodean sepan sobre derechos humanos? No. Creo que puede que tengan una idea de lo que son, pero quizá no los terminen ni los terminamos de entender como tal. ¿Crees que haga falta educación en materia de derechos humanos? Sí, definitivamente es un tema necesario y tiene que estar incluido en nuestra formación desde preescolar básicamente. ¿Qué opinión tienes sobre las personas con una orientación sexual distinta a la tuya? Bueno, creo que ya no tendría ni siquiera que interesarnos ni importarnos ni ser un tópico el asunto de la orientación sexual, pero para mucha gente todavía parece que sigue siendo un estigma y un tema que no terminan de entender, y el problema no es entenderlo, sino que no, ni siquiera quieren entenderlo. ¿Conoces a la comunidad LGBTIQ+? Sí. ¿Sabes qué significan las siglas? Sí. Lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer, y el más pues es para lo que se puede seguir sumando. ¿Sabes qué significa cada una de estas definiciones? Las acabo de comentar. ¿Crees que se ejerza algún tipo de violencia o discriminación en contra de la comunidad LGBT+? Sí. ¿Cuál crees que sea el motivo de esa violencia? Bueno, creo que tenemos que partir del hecho de que vivimos en una sociedad que está establecida y construida a partir del machismo y del clasismo. Entonces, esas dos cuestiones juntas pues son el caldo de cultivo para generar discursos de odio, por ejemplo. ¿Has presenciado alguna agresión en contra de alguien de la comunidad LGBT+? Sí. ¿Han ejercido algún tipo de violencia en contra tuya? De ser así, y si te sientes cómodo, ¿puedes contarnos un poco al respecto? Sí, creo que en mi caso personal,
quizá el momento en que he sido más vulnerable a la violencia fue cuando fui adolescente y estudié la secundaria. Y pues creo que la violencia la sufrí no solamente por parte de mis compañeros, sino incluso de mis propios profesores, porque obviamente cuando eh, te asumes como parte de la diversidad sexual y te entiendes distinto a los demás y los demás te asumen diferente a ellos, les puede costar un poco de trabajo y bueno, es un momento muy mmm, quizá la palabra no sea ideal, pero bueno, complicado cuando uno está siendo estudiante y es uno muy vulnerable. Entonces fue complicado para mí el paso por la secundaria. Afortunadamente siempre he tenido, creo yo, una muy buena autoestima y un muy buen sistema de respaldo hacia mí mismo. Entonces me di cuenta que me tenía que empoderar. Y así lo hice sobre mi propia orientación sexual. Y me di cuenta que haciendo esto incluso ya era suficiente como para poner una barrera y me di cuenta que incluso los podía yo incomodar más a ellos que lo que ellos creían incomodarme a mí, ¿no? Pero creo que corrí con mucha suerte porque de nuevo pues fue una cuestión de seguridad y autoestima y pues mucha gente no se siente de esa manera, ¿no? Y al contrario se va hacia retraerse. Y además no creo que pues ningún niñito de 14 años tendría por qué estar atravesando una situación así ni viendo cómo resolverla y cómo enfrentarse hacia el bullying de sus compañeros. ¿Qué opinión tienes de la violencia contra los grupos vulnerables? Bueno, es algo que tenemos que erradicar como sociedad y tiene que ser a partir del entendimiento y la educación, aunque suene a cliché, pero es la educación finalmente lo que nos va generando estos cambios. Puedes dar tu opinión abierta sobre los temas tocados, comunidad LGBT+, personas con orientación sexual distinta a la tuya, discriminación, violencia en su contra o contra un miembro de un grupo vulnerable o minoría y derechos humanos. Bueno, es una pregunta amplia. Creo que, y es mi percepción y espero no estar equivocado, las nuevas generaciones lo tienen un poco más claro. De hecho, creo que a las nuevas generaciones, es decir, chicos de, no sé, 20 años, ya ni siquiera les es relevante la cuestión, por ejemplo, del género o de la orientación sexual, ¿no? Ya lo asumen de otra manera. Pero aún así, eso no significa que no tengamos todavía mucho camino por recorrer. Volviendo al punto hablado antes, tenemos que reconocer también que vivimos en una sociedad que nos ha educado a través del machismo y del clasismo y de cosas como la meritocracia. Y todo esto pues obviamente nos va haciendo tener una perspectiva bastante corta de lo que es la sexualidad humana. Hace falta, por ejemplo, entender cuál es la diferencia también entre orientación sexual, género, que no son las mismas, ¿no? Por ejemplo, identidad de género, identidad sexual. Y la violencia finalmente se ejerce de muchas maneras. Tenemos también que entender que la violencia se ejerce a través del poder. Entonces, yo no ejerzo violencia, pues, si voy a una manifestación y pinto una pared. Ejerce violencia contra mí como individuo, por ejemplo, un gobernador, cuando dice que por ser homosexual no debería estar yo viviendo en su estado. Eso sí es una violencia, porque además es una violencia institucional y a través del Estado contra un individuo, no puede ser al revés. Pero bueno,
hay mucha gente trabajando, hay mucha gente informándose, y no solo informándose, sino distribuyendo información hacia otras personas, y tiene que ser la toma de conciencia individual la que nos permita tener una toma de conciencia social.